Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la presentación de este libro, Las hijas de los hombres, de José Fernández, a quien todos conocéis. Bueno, presentar un libro o asistir a la presentación de un libro siempre es un lujazo, porque todo lo que sea la lectura, todo lo que sea un libro, todo lo que sea el placer de escribir, hace falta, ahora y siempre. Si además es un libro sobre el misterio, pues miel sobre hojuelas, porque a mí personalmente, y sé que a muchos de los que estáis aquí, es un tema que nos apasiona, pero además porque yo creo que el misterio está de moda. Los misterios cambian. En el siglo XIX, pues a la gente le encantaba el tema del espiritismo. En los años 70, acordaros de las famosas oleadas ovnis. Bueno, van cambiando, pero siempre el misterio apasiona, siempre gusta. Lo único que creo que ahora, con la difusión de los medios de comunicación, todavía el público es mucho más amplio. He visto por ahí caras conocidas que han apostado siempre por el misterio, como Saturnino. Ahora, por ejemplo, Iker Jiménez está haciendo muchísimo por el tema de la divulgación. A unos les gustará, a otros no. Sabemos que a José le encanta. Sabéis que él es el promotor de una iniciativa estupenda, que es darle la medalla de Extremadura a Iker Jiménez. Habrá gente que piense que ¿qué ha hecho Iker Jiménez por Extremadura? Bueno, pues bastante más que algunos que tienen ya la medalla, yo os lo digo. Entre otras cosas, por ejemplo, dos de los libros, de sus libros, tratan sobre Extremadura. Uno de ellos, La noche del miedo, sobre el tema de la base de Talavera, y El paraíso maldito es uno de los mejores estudios que se han hecho sobre la zona de las Urdes y los misterios de las Urdes. Yo he estado en las Urdes, además, investigando. A mí me conoció, me llamó Iker precisamente por una investigación que hice en las Urdes, siguiendo los pasos suyos del libro este del paraíso maldito. Yo soy periodista, me une el afán de investigación como José, que es policía, con lo cual también investigador, y bueno, yo fui realmente a las Urdes siguiendo unas leyendas, o lo que yo consideraba que eran leyendas. Una vez que estuve allí y me puse a hablar con la gente, sobre todo con los ancianos de las alquerías, me di cuenta que esas leyendas eran realidades, al menos para ellos, y la gente de las Urdes me contaba cómo ellos se habían encontrado con el misterio cara a cara, cómo habían visto al macho Lanú, cómo se habían encontrado a un ser sin cabeza. El misterio sigue ahí. Y me pasó, os decía, lo mismo que le ha pasado a él. Empezamos los dos leyendo, hace ya muchos años, pues libros que hablan de los grandes misterios de la humanidad, de la construcción de las pirámides, de los Anunnaki. Y luego te vas centrando un poco más en España, en cosas que conoces por aquí. Oye, pues aquí pasó, pues aquí se vio. Y terminas en Extremadura, y terminas incluso en tu pueblo, te das cuenta que aquí, al lado, en Mirandilla, no hace falta irse a ningún lado, aterrizó un platillo volante, aterrizó un ovni. Bueno, es el camino que yo creo que seguimos muchos. Yo no me atrevo a decir que yo soy investigadora, yo me limito a difundir aquello que creo que interesa, pero en el caso de José, él sí es investigador. Sí es investigador porque habla con la gente, porque graba esas conversaciones y porque ha tenido la valentía de plasmarlo en este libro, en Las hijas de los hombres. Para mí, os lo digo, es un lujazo poder presentar este libro, porque además hay otro loco del misterio, como José, como yo, que dijo que el misterio es la cosa más bonita que podemos experimentar, porque es la fuente del verdadero arte y también es la fuente de la verdadera ciencia. Este loco, como José, se llamaba Albert Einstein, y él no puede estar equivocado. Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí con todos vosotras y vosotros. Curiosamente, este diciembre de 2014, hace 30 años también, de un suceso histórico, de un bestseller, como fue El caballo de Troya de J.J. Benítez, que se publicó precisamente en el año 84. Tú no lo sabías, ya te lo digo yo. Hace exactamente
en este mes 30 años que se publicó uno de los libros iconos seguramente del misterio que José Xavier explicaba a través de intentaba explicar a través de una aplicación científica, JJ Benítez, la vida de Jesús de Nazaret y de cómo algunas de las cosas y de los mitos que se contaban en la Biblia no eran ciertos. Hoy hace 30 años de ello. Igual como también es místico y se da una conjunción planetaria que puede ser que tengamos por primera vez un escritor del Atlético de Madrid, un alcalde del Atlético de Madrid y un presidente del gobierno del Atlético de Madrid. Eso puede darse también en el año se puede dar también en el año 2015. Se puede dar, sería también una circunstancia, un misterio. Mirad, yo lo primero que quiero decir es felicitar a Pepe, evidentemente a Pepe, porque yo utilizo una frase en muchas ocasiones para hablar de los tertulianos que participan en las tertulias de política o en las tertulias de fútbol, estos que saben mucho de todo, y siempre utilizo el mismo símil, ¿no? Que son como los eunucos, aquellos famosos personajes que no disponían del sexo, ¿no? Saben de todo, ¿no? Saben cómo hacerlo, describen perfectamente cómo se hace, pero no pueden hacerlo. Bueno, pues yo creo que es un logro hoy, Pepe, que muy pocos consiguen, que es escribir un libro. Muchos hablan de lo fácil de lo bonita que es la literatura, de lo fácil que es escribir, pero no todos consiguen hacerlo. Por tanto, el primer reconocimiento es que con sus defectos y con sus virtudes tú has conseguido escribir un libro que para mí creo que es un logro fundamental, como un reto personal más en tu vida. Yo creo que hay que leerlo en varias fases. Hay primero una fase, desde las notas del autor y su introducción hasta las citas diversas, en las que el autor hace un recorrido por sucesos históricos en los que intenta explicar, pues, por ejemplo, cosas tan sencillas como cómo es posible que las pirámides en Egipto se construyeran en tan poco tiempo y con esas dimensiones. Hay un dato que da, un cálculo que hace, que es que habría que mover, para hacer esa pirámide en 20 años, había que mover piedras de más de 20 toneladas a 100 kilómetros de distancia, 5 piedras por minuto. El autor lo que intenta describir en la primera fase de su libro es cómo se dan circunstancias extrañas que no tienen explicación científica ni empírica. Es cierto que ya hay muchos investigadores que están poniendo sobre la mesa teorías sobre cómo se construyeron las pirámides, por ejemplo. Una de ellas era por rampas accesorias que conseguían dar la vuelta para subir las piedras, pero sí es cierto que quedan muchos misterios por resolver, y uno de ellos que me llamó la atención, por ejemplo, es el cálculo que el compañero Pepe hacía sobre cuántas piedras por minuto tendrían que poner para construir una pirámide y cuántas cientos de miles de personas harían falta para construir una de ellas. Luego hay otra parte importante que son 3 relatos, 3 vivencias personales de 3 personas, que no os voy a dejar que leáis el libro porque si no podría estropearlo. 3 vivencias personales de 3 personas que quizá muchos conozcáis, que tuvieron sucesos extraordinarios. Uno se da en las orillas del río Guadiana, otro se da en el entorno de Mirandilla y otro se da en Elche, en Elda, concretamente, que es un episodio que vive también Iker Jiménez y que él utiliza para relacionar un poco las 3 historias que en el fondo sí tienen relación sobre acontecimientos paranormales y sucesos que coinciden en distintos años del tiempo y en distintos lugares. Luego está la novela, ¿no? La novela, que es, digamos, la creación literaria y artística del autor, que es una historia de ficción basada en la vida real. Yo creo que aquí hay muchos familiares, algunos los matan, otros no, bueno, lo leéis, pero es una novela de ficción con su inseparable compañero policía que le acompaña en sus aventuras. Y si yo tuviera que contar algo, diría que el libro se basa en 2 personajes. Uno es Nemesio. Nemesio es un señor de Mirandilla que, como bien ha contado, Israel,
una profesional de esto del misterio que ahora está llevando también el nombre de Mérida en los programas de televisión y de radio de Iker Jiménez. Este señor Remesio tuvo un acontecimiento paranormal, vamos, era guarda rural y vio un ovni con un compañero suyo, con Felipe, una familia Ferran, Felipe Ferran, ¿no? Ah, es que bueno, tantos personajes parecen, perdona que de memoria no lo sepa. Entonces, en base a esa historia real de dos guardas rurales que vivieron un acontecimiento de un avistamiento ovni, empieza una novela en la que su protagonista, José Fernández, pasa por numerosas circunstancias de riesgo en numerosos países, perseguido por la Iglesia Católica, perseguido por los servicios de inteligencia del Vaticano, la Guardia Suiza, el CSI, los marines de los Estados Unidos. La verdad es que es una historia que engancha. Yo creo que es una novela breve, interesante, en la que habla de Mérida, en la que de Mérida uno va a Roma, pasa por Madrid, de Madrid a Roma, de Roma a Nigeria, a Holanda, de Holanda a Nigeria, en la que está el club Blidenberg metido por medio, en lo que hay secta. Es un poco la búsqueda del tesoro nacional y la búsqueda del tesoro nacional y un poco el código da Vinci de Dan Brown, para que hagáis una idea. Es una mezcla interesante, pero basada en una ficción de algo que le pasa a él. Mira, yo también tiene el libro Momentos Emotivos y yo quiero despedir esta presentación del libro para no desvelaros más. Yo creo que tenéis que leerlo. Ya digo, de la mitad del libro, la primera mitad del libro, muy despacito, tranquilamente, haciendo la digestión de las cosas que se cuentan, que quizás sean difíciles de asimilar, pero la novela se lee de un tirón. Lo que es la novela en sí, los 100 y pico folios que tiene la novela, enganchan, son interesantes y a mí personalmente me han tenido 4 días muy entretenidos para ser un animal de verdad. Menos mal, pensó José, que ya no hay lugar para tanta gente. Yo, José, te digo una cosa, tu faceta de escritor está muy bien, pero a partir de mayo ni tú ni nadie tendrá que escribir una novela en un cuarto oscuro. ¿Vale? En primer lugar, ahora cuando estaba barruntando de que Antonio iba a terminar, empezaban los espasmos del parto. Es decir, ese gusanillo que te entra por el estómago no te deja salir por la boca del estómago. En primer lugar, me veo abrumado de teneros aquí, y si tengo que nombrar a alguien lo nombraré, pero ante todo deciros que os quiero a todos. A todos. Mirad, primero, por supuesto, agradecerle tanto a Israel como a Antonio. A Israel no tanto, pero sí a Antonio, que hay que tener valor para presentar un libro como este, siendo político como es. A ti y a mí no, porque somos frikis, como él dice, pero hay que tener valor para presentar un libro como este. Mirad, primero agradecer a las personas que aquí hay hoy. Para mí una sorpresa y además muy agradable, porque son núcleo del libro que he escrito y que ya he puesto. Para empezar a hablar del libro, primero os diré cómo surgió la idea, o de quién me vino la idea, o la inspiración. Como ha dicho Antonio, yo llevo 3 años y medio en un cuarto. En un cuarto que no es oscuro, en un cuarto que me visitan los compañeros, no tanto como ellos quisieran, porque sé que también se lo han prohibido, en el que tengo una serie de compañeros todos los días animándome, que están aquí. Está aquí el amigo Paco, el amigo Felipe, a Charo no lo he visto, no sé si estará por aquí, y sobre todo a la que me dio la idea del libro, las cosas como son, y ahora la nombro. Al principio empecé a leer libros, yo no tengo allí ni ordenador, no tengo absolutamente nada, una mesa y una silla.
Durante 3 años y medio cualquiera se puede pensar que es duro, mentalmente es duro. Sé que hay otros compañeros que por, digamos, daños colaterales, por haber estado junto a mí, en mi vida yo no la maldigo, ni la olvido, ni nada, simplemente fue una faceta más como esta, de hoy, política, que por esos daños colaterales también están presos en otros cuartos, como son Juan Luis Castillo, que está aquí, José Vicente Serrano, hay otros 2 compañeros más, pero bueno, al caso es que yo empezaba a intuir que algo tenía que hacer para alejarme lo máximo de aquel sitio, lo máximo. Leía libros, pero me los comía en una semana, y llegaba un momento que me aburría de leer libros. Y entonces me vino la idea que en vez de leerlo, lo reescribiría. Cogía un libro, bien de Iker Jiménez, bien de cualquier libro, no voy a dar mucho más nombres, Javier Sierra, y en vez de leerlo, lo escribía. Y escribiendo el libro, pues tardaba 4 meses, en 3 colores, y a lo mejor ocupaban dos libretas. Un día escribiendo un libro, que a mí lo encontré de rutina, porque leí una frase en una, digamos, no son tablas sumerias, pero bueno, más o menos, para que os hagáis una idea, era de la época de cuando se escribía de manera uniforme, en el que hablaba de las hijas del cielo. Pero después me di cuenta que había otro libro mucho más seguido, por casi 2.800 millones de personas, que es la Biblia, que hablaba de los hijos de Dios. Pero siempre se referían a las mujeres como las hijas de los hombres. Y digo, ¿y por qué se refieren a las hijas de los hombres de esa manera cuando se tenían que referir como las hijas de Dios, si somos todos hijos de Dios? Empezó mi investigación ahí. Quise ahondar más y me fui al poema de Atlantis, a la epopeya de Gilgamesh y hasta la tabla sumeria. Pero en el poema ahí está todo en el libro, y dejo mucho al lector que investigue, porque si yo he escrito un libro lo puede escribir cualquiera, eso está claro, que investigue. Cuando me topé con la epopeya de Gilgamesh, me encontré con una palabra que a mí me resultó muy conocida, y la palabra era Anunnaki. Bueno, pues de esa palabra me fui a, digamos, la persona que más ha estudiado el tema Anunnaki, que es Zecharia Sitchin, un montón de idiomas, profesor, bueno, ha estado 30 años investigando lo que son las traducciones de las tablas sumerias. Y un día, escribiendo una parte concreta del libro, se personó allí en mi despacho, a la voz, mi compañera Ina, que está aquí con nosotros, y me dijo que estaba escribiendo con tanto entusiasmo. Y le dije, pues mira, un libro muy raro, de cosas raras, y eso, pues, se interesaba por lo que estaba escribiendo. Alguien que vinieron de otro sitio, escanearon la Tierra y tal, y me dijo, vinieron, escanearon, estuvieron, dice, bueno, si mi padre te contara su historia, claro, aquello a mí me quedó. Al poco tiempo, si os aburrí, el primero que se aburre, levanto la mano, doy las gracias y nos vamos. Cuando me dijo que le gustaría que yo escuchara la historia de sus padres, que les había contado cuando niños, pues yo le dije que, hombre, que me encantaría escuchar esa historia. Ni corta ni perezosa, con su hijo Javi, un día, meses después, ya había terminado aquel libro de escribirlo, era el libro perdido de Enki, de Zecharia Sitchin. Escuché un revuelo en la entrada de allí de los pasillos y vi a aquella persona tierna, un hombre de 81 años, con su boina o sombrero, con su bastón,
con sus gafas de aumento. Y yo estaba en uniforme, por eso sí, el uniforme sí estoy ahí. Y yo vi la primera impresión que me dio aquel hombre que lo habían engañado, que estaba metiendo en mucha hondura, porque le habían dicho que iba a contarle la historia a José, pero no sabía que José era policía. Entonces, bueno, digamos que el hombre al principio estaba un poco reacio, ¿vale? Mirad, cuando esa persona me empieza a contar, con la ayuda de Ina, su avanzada edad, su estado de salud, yo alucinaba. Yo alucinaba porque para mí, personalmente, para mí, he leído mucho, he escuchado mucho, pero quizás sea de las mejores historias que yo he escuchado sobre OVNI, no OVNI. OVNI porque era un objeto volante identificado. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? OVNI es objeto volante no identificado, aquel estaba identificado. Es más, no cuento más, simplemente os digo que aquellos dos guardas rurales estuvieron por 3 horas y media detrás de un montículo de piedra con los fusiles cargados, lo dejaron allí y se fueron. Yo un día reescribiendo también una entrevista que le hacía en el último peldaño a Iker Jiménez, estaba contando un avistamiento OVNI, porque nunca supo lo que era, eso fue el verano pasado, vamos, hace 2 veranos. Y justamente cuando estaba escribiendo esa anécdota, por atrás, por la puerta de atrás, que da un huerto, que no hay nada, ya simplemente hay nada, tierra y poco más, la planta, se presentó otro compañero de allí del lugar, Felipe, jardinero. Vamos a echar un cigarro, José. Y bueno, pues vamos a echar un cigarro. ¿Y qué haces aquí todos los días escribiendo y escribiendo y escribiendo? Y digo, mira, intentando pasar el tiempo. Son muchas horas intentando pasar el tiempo. ¿Y qué estás escribiendo? Nada, una cosa muy rara que le pasó a un tío y tal, igual, no sé qué, dice, raro lo que me pasó a mí. Digo, ¿y qué te pasó a ti? Bueno, pues, cuando me terminó de contar la historia, está aquí con su hijo, a su hijo no lo nombro en el libro porque él quería que lo nombrara, pero le digo, no, a ti sí, a tu hijo no. Le puse lo que estaba leyendo, lo que yo estaba escribiendo, le puse delante, digo, lea. Cuando terminó de leer, no salió una palabra buena por su boca, porque lo que me acababa de contar era lo mismo que había visto del que yo estaba escribiendo. Y eso fue en los Salesianos, aquel verano, aquí en Mérida, sobre las 12 de la noche. Exactamente lo mismo. Coincidencias miles, muchas, tantas que hoy coincide que es el 30 aniversario de mi consuegro, a los cuales le pido un aplauso. Una vez que entro a explicar otra forma de ser quienes somos, no voy a ceñir el libro, voy a ceñir una anécdota de hace 2 años, el día del policía, que nos juntábamos, yo creo que fuimos los últimos 6 que nos juntamos, ya no nos juntamos siquiera, pues estábamos allí echando ya una copina y aquello se quedó en silencio, este silencio que hay que no sabe muy bien. Y entonces me dio por contar la historia, pero sí a grosso modo. Y claro, cuando le hablaba de Cirurgiá, Enil, Enki, Marduk, los planetas, pues claro, allí eran risas por un lado y risas para otro. Y cómo vinieron, y qué hicieron, y cómo lo hicieron, y tal, igual, y allí a carcaja limpia. Después de 3/4 de hora, y la verdad que fue así, cuando terminé ya de explicarle aquello, otro de mis compañeros de calabozo, Juan Luis Castillo, salió conmigo allí a la acera y me dice, José, lo que tú nos acabas de contar ahí dentro es verdad, ¿te lo has inventado, es cachondeo, qué es eso? Digo, no, eso es una historia. Y después la historia que yo acepto más de todo lo que he escuchado en mi vida con relación a la creación del ser humano. Bueno, pues ya. Esa es la historia que hay que remangarse. Lo digo, no os centréis en los nombres, hay una serie de nombres, centraros en esos nombres en concreto, pero no centréis mucho porque si no podéis liar.
Pero todo eso lo voy amasando porque lo que nos cuenta Nemesio es tan increíble que hay que darle muchos datos. Hay que dar muchos datos antes, porque si no, no sería tan creíble. Y termino con una novela que yo he intentado que no se pareciera, porque ya casi todo está escrito, es muy difícil inventar algo. La verdad es que es muy difícil, supongo que se seguirán inventando cosas, pero es muy difícil. No he intentado que se parezca a ninguna de estas películas que hemos visto, ni porque he intentado que sea diferente, porque cualquier cosa ya que ves en la televisión, pues dices, pues sí, pues se puede asimilar a esto o a lo otro. Y he intentado no hacerla, digamos, asemejarla a ninguna otra película, como puede ser El Código Da Vinci, como puede ser... No. Cuando leáis el libro, que a mí lo que verdaderamente me importa es lo que vosotros penséis después de haberlo leído, no lo que dice el libro. Os encontraréis con el final. Dadle el final que queráis, porque hay para repartir. Cualquier final es válido, pero ese final se llevará a cabo y se cumplirá. Ese se cumplirá. Porque yo tenía pensado hacer un solo libro, uno, para mí. Meterlo allí con Ike Jiménez, Santi Camacho, Carmen Portés, Tom Brown, etcétera, etcétera, y punto. Pero el amigo Basilio, al cual le agradezco su gesto, me dijo que no podía hacer un libro nada más. Que él, si yo quería, no hacía uno, pero que uno no podía ser. Ahora me puedo encontrar que tengo más peticiones que libros, pero bueno. La cuestión es que hicimos 135 libros, pero yo creía y creo que el libro tiene que ser para algo más que para leer a un amigo, o bien, espero que no, porque son compromisos, espero no defraudaros, pero tenía que valer para algo más. Entonces, que sepáis, que yo creo que ya lo sabéis todos, que la diferencia entre lo que a mí me cuesta el libro, que ya está pagado, y si no está pagado, que levantes la mano. La diferencia de lo que cuesta el libro a los 15 euros van donados a una familia de San Pedro, de Mérida. Es una criatura, tiene problemas, no se va a poder curar, desgraciadamente, pero si le podemos dar un poquito más calidad de vida, mucho mejor. Y si la aportación de ese libro es un granito de arena para esta familia, mejor que mejor. Intentaré que haya una segunda edición, lo mismo, mientras que esta criatura siga donde está, será también para ella. Y de verdad, de corazón, seguramente me he quedado mucha gente en el tintero. Leli, no te preocupes, que te salvas. No muere. No te preocupes, te lo he asustado, Leli, no te preocupes. Espero que os guste el libro, ¿vale? Y si no os gusta, hay muchas partes, algunas os gustarán, que por lo menos penséis que ha servido para algo más, para ayudar a una hija de los hombres. Muchas gracias. Vosotros sois